¿Sí? No. Espera. Tranquilo. ¿Sí? Bueno, Xavi, no sé por dónde prefieres empezar. Valoración del partido, quizás algo no injusto, sino excesivo, ese 3-0. Desesperante, diría yo. Al final creo que el partido hasta el minuto 25 hay partido y a partir del minuto 25 ya se encargan de que no haya partido. Para mí la lectura es esta. Lo que no puedes hacer es cambiar de criterios, ¿vale? Y lo explico muy fácilmente. Hay una jugada a minuto 15 creo de la primera parte que Velillas pedimos penalti porque creemos que es penalti y no le saca tarjeta. Y 10 minutos más tarde a Dani le saca la segunda amarilla por lo mismo, ¿vale? Si una es tarjeta, la otra también. Y si no, ninguna de las dos. Creo que al final nos ha penalizado mucho cualquier situación que el árbitro tenía que escoger entre A o B y siempre escogía A. Y nosotros hemos intentado hacer el partido, intentar después a partir de aquí defender, intentar que no pasaran cosas. Aún así hemos tenido nuestra opción. Hay un gol anulado a Manzi que, bueno, puede ser, no puede ser fuera de juego. Habría que verlo en la tele perfectamente. Y después sí que al final, bueno, San Andreu es un buen equipo, te mete 3 al final, pero muy excesivo, muy excesivo. Pero bueno, nosotros a seguir trabajando, quedando jornadas y a seguir. Hasta el 1-0, incluso con 10, el Ospi no ha perdido la cara al partido y yo diría que por tramos ha sido mejor que el San Andreu. Sí, creo que la segunda parte cuando hemos empezado, que hemos metido a Agi, el San Andreu nos ha sorprendido, pero sí que le hemos podido pillar en un par de opciones buenas por las cabalgadas de Agi que hace, que es muy difícil de pararlo cuando va en carrera. Y nosotros teníamos nuestras opciones, teníamos que estar replegados 4-4-1 e intentar pues lo que podíamos tener, salir rápido por banda, tanto con Agi como con Ripoll, y tener dos tíos dentro, primero era Gómez con David y después Óscar con David, que intentaran equilibrar, intentaran ayudar defensivamente y bueno, creo que el partido que estábamos haciendo era bueno hasta que alguien se lo carga. Destaco a un Cristian Alfonso que lo has puesto de lateral después de la expulsión y ha cojado bastante bien en esa posición, que no estaba acostumbrado tampoco a jugar ahí. Sí, la primera vez que juega de lateral y lo ha hecho bien. Al final con la expulsión de Dani teníamos que improvisar algo, a lo mejor era meter a Udal también de lateral derecho a pierna cambiada, pero bueno, que hemos visto que lo estaba haciendo bien, que encima en conducciones pues aportaba mucho en ataque y bueno, al final la solución ha ido bien. No es lo mismo tener a Dani que Cristian, pero Cristian creo que está últimamente en un nivel muy alto, hoy incluso en el lateral también está muy bien y nada. Ya por último, no sé si quieres destacar de tus jugadores, los hemos visto como es normal algo desquiciados en la segunda parte, sobre todo ya cuando el marcador en contra, pero se han sabido contener, no han hecho ninguna tontería que les puede costar cara en el futuro. Sí, al final cuando te van pegando hostias, pues al final el jugador es complicado. En la media parte hemos tenido que calmarlos mucho porque estaban ya muy desquiciados en la primera parte del arbitraje, porque es así, porque yo creo que todo el mundo que lo haya visto, creo que el arbitraje de hoy ha sido muy casero. Que después el San Andreu te puede ganar igual con 11 contra 11, pero creo que el arbitraje hoy ha sido muy casero, bueno, por no decir otra cosa. Bueno, nosotros hemos intentado calmarnos en la media parte, saber que quedan partidos, que no teníamos que perder a más de los necesarios. Ya habíamos perdido a Dani, hemos hecho perdernos a Gómez porque necesitamos que también se sacara la tarjeta. Intentar pues que no perder más jugadores. Al final creo que también cae Losada, pero bueno, intentamos pues a pesar de todo lo que ha pasado hoy, perdemos a uno que lo hemos controlado y a dos que ha sido situaciones de partido, porque también creo que la última jugada del penalti, el árbitro no pita nada, después es el linier el que después de 10 segundos le dice al árbitro que es penalti, encima le saca la tarjeta, bueno, un poco lamentable todo. Y bueno, ahora el equipo sigue a un punto para el playoff, o sea que el lado bueno, si se puede sacar alguno de hoy, igual que la semana pasada, que con un puntito de aquí al final es de playoff y bueno, hay opciones de ser segundos. Al final nuestro objetivo era desde inicio ser playoff, estamos cerquita, no lo hemos conseguido, intentaremos conseguirlo la semana que viene en casa contra el Horta y después esperar ahora que falle el San Andreu. Tiene dos partidos complicados, puede tener que ir al campo del Reus, que será complicado porque el Reus se jugará bastante también, después tienen aquí un Figueras que también es un muy buen equipo, que está encima en una segunda vuelta muy buena y nosotros tenemos que intentar aprovechar, si ellos pinchan, pues nosotros no pinchar, que aún así tenemos partidos complicados, el Horta no se juega nada, irán tranquilos, después el Palamós a lo mejor se juega la vida también, o sea que también que será difícil para los dos, no solo para ellos. Nosotros se nos complicará también los dos partidos, pero bueno, intentaremos sacar los 6 puntos y esperar. Lo único que queda es esperar y ya está. Xavi, podeu ser equip de playoff la setmana que ve contra l'Horta, no sé si també és un partit especial per tu.
És especial perquè vaig estar dos temporades allà, però al final jo em dec a lo que em dec. Sí que és especial perquè tinc jugadors allà que els tenia l'any passat, però bueno, jo he de competir, hem de guanyar. Ells no juguen quasi res perquè crec que matemàticament encara no estan salvats del tot, perquè estan a més 6 del Castelldefels, els hi falta un punt també. Bueno, nosaltres intentarem treure els 3 punts i després ells que s'espavilin, entre cometes, que se salvin a l'última jornada o per resultats que els pugui beneficiar. Nosaltres intentarem fer un partit seriós, com hem fet durant tot l'any, intentar guanyar, perquè a més és l'últim partit a casa abans de començar playoffs, si l'aconseguim, que el 95% quasi el tens, però bueno, no ens hem de dormir tampoc, perquè de pitjors coses s'han vist en el futbol. Sí? Estem? Sí.